Gloria al Señor Jesús. Y va a ser algo muy interesante lo que vamos a estudiar durante estos meses en la Escritura, porque no solamente vamos a hablar de la verticalidad, es decir, de nuestra relación con Dios, sino que también vamos a hablar de lo introspectivo, de lo que somos nosotros, de lo que hay en nosotros, pero también de lo horizontal, de nuestra posición y nuestro compromiso con todos los otros, que la Biblia lo llama prójimo, ¿sí? Y es para que nosotros podamos comprender bíblicamente estos principios a profundidad. El año anterior estábamos en una serie de enseñanzas llamadas En esto creo, y estábamos estudiando principios de la Escritura. Es la misma, es la continuación, solamente que va a ir principalmente enfocada en estos tres aspectos. Entonces hoy vamos a hacer una introducción general a todo lo que vamos a estar nosotros estudiando por medio de la palabra de Dios en estas situaciones. Como primera instancia, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que la Escritura nos enseña acerca de quién es Dios. Y vamos a estudiar esto, quién es Dios, quién es Él, porque a veces hay conceptos, a veces hay ideas que no son bíblicas, pero que nosotros las guardamos y las creemos, que eso es lo más complicado. Y aseguramos cosas de Dios que la Biblia no dice, pero que a nosotros nos parece. Y ahí ocurre un fenómeno del que yo muchas veces les he hablado, y es el de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Porque la Biblia lo que nos dice fue que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El problema es que el ser humano hace a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, en el peor de los casos, el mismo ser humano idea, construye, conceptualiza un Dios a su imagen y semejanza. Pero siendo todavía un caso no muy adecuado, muchos cristianos adaptan a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, Dios piensa lo que yo pienso. Dios siente lo que yo siento. Dios reacciona como yo reacciono. A Dios le gusta lo que a mí me gusta y Dios rechaza lo que yo rechace. Ese es el Dios a su imagen y semejanza. Y es un reduccionismo muy peligroso porque empezamos a hablar ante la gente acerca de Dios con un sesgo horrible y les damos la idea de un Dios, les presentamos la idea de el evangelio o de la escritura o de lo que Dios espera de nosotros de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es. Pero el salmista nos está dando una pregunta muy interesante. Asaf en el Salmo 67 nos hace esta pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y quiero que usted en esta mañana se pregunte por un momento, ¿de qué medida, de qué nivel, de qué profundidad es su Dios? ¿Hasta dónde llega el Dios en el que usted cree? Y ahora, mientras usted se está respondiendo eso ahí en su mente, vamos a ver lo que la Biblia realmente nos enseña acerca de Dios. Primero que todo, vamos a partir de un hecho, mis hermanos, y es que Dios jamás podrá ser comprendido en su totalidad. Eso es lo primero, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta en esta mañana, que es que Dios jamás podrá ser comprendido en su totalidad. ¿Cómo así? ¿A qué queremos llegar con esto?
que la mente del ser humano es limitada. Nuestra mente tiene un límite hasta donde llega. Hay cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Algo que, por ejemplo, la neuropsicología estudia es una realidad fáctica en la que usted no puede imaginarse un color que no exista. Imagínese en un color que nunca usted haya visto. Entonces, es completamente difícil porque usted tiene una referencia. Entonces, usted sabe que el rojo es rojo porque lo ha visto y toda su vida le han dicho que eso es rojo. Pero una persona daltónica que realmente no puede ver el rojo como lo ve usted, incluso aprende a identificar ese matiz de marrón que él sí puede ver, pero que todo mundo le llama rojo, y ya por mucho tiempo de experiencia le dicen esto es rojo, y dice sí es rojo, pero porque se condicionó y lo aprendió, pero no porque realmente lo vea. Pero siempre uno debe tener una referencia para poder saber, identificar, conocer. Pero usted no se puede imaginar un color que no existe. Va a ser un proceso difícil e imposible, porque no hay un marco de referencia para tomar de ahí y decir, bueno, este es el nuevo color. Otra cosa es que la gente le inventa nuevos nombres a distintas tonalidades de un color que ya existe. Pero siempre la pregunta es, imagínate un color que no exista. O sea, no es una tonalidad de otro color, no es que es un verde más clarito, un rojo más oscuro, un amarillo más intenso, no, algo que definitivamente nunca hayas visto. Es imposible. Nuestra mente tiene límites. Ahora, como nuestra mente tiene límites, todo lo que podemos saber y conocer está limitado a lo que nuestra mente puede saber y conocer. Y cuando la Biblia nos habla de Dios, siempre nos lo describe a Dios como un ser ilimitado. Siempre nos lo describe a Dios como un ser mucho más grande, mucho más increíble, mucho más vasto de lo que tan siquiera nosotros pudiéramos imaginar. Es decir, que ni siquiera nuestra imaginación alcanza ni basta para poder expresar todo lo que Dios es. Entonces, conociendo esa limitación que tenemos como seres humanos, podemos entonces entender que Dios nunca podrá ser comprendido totalmente por nuestra mente, sino que nosotros podemos conocer solo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces, todo lo que Dios nos ha dicho de Él mismo es lo único que nosotros podemos conocer de Dios. Yo no me puedo coger e inventarme cosas aquí de lo que Dios es, sino que debo de ceñirme estrictamente a lo que Él mismo ha dicho de sí. Entonces, yo podría idealizar a una persona. Voy a colocar este ejemplo. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, en una iglesia, cuando va a llegar un nuevo pastor, pero la gente no sabe cómo es ese nuevo pastor. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a pensar, a idealizar, a imaginar cómo será. Cómo será físicamente, cómo será en su personalidad, cómo será la manera en la que habla, en la que se expresa, ¿cierto? Y empieza a crear una imagen en su mente de lo que piensa que será esa persona. Luego llega el momento de conocerla. Y de pronto ya, ¡pum!, se cae lo primero. Y es que de pronto pensó que era gordito y era flaco. De pronto pensó que era alto y era bajito. ¿Sí? Entonces ya como que, no era como me lo imaginaba. ¿Sí? Y entonces de pronto pensaba que iba a ser muy elocuente y resulta que es de 2 o 3 palabras. Conciso, pero muy resumido. Y entonces como que empieza a salirse de todo lo que usted pensaba. Pues eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa con Dios. Porque cuando nosotros llegamos
a conocer del Evangelio, nosotros ya veníamos con una idea preconcebida acerca de lo que creíamos que era Dios. En la gran mayoría de los casos, para el contexto de nosotros aquí en Latinoamérica y la influencia del catolicismo romano, cuando las personas llegan al Evangelio, tienen una preconcepción de Dios en el sentido de que Dios lo ven físicamente o lo imaginan físicamente como un señor anciano. Y usted se pone a ver en el cine, en las caricaturas, en los cómics, en cualquier otro lugar donde usted encuentre una descripción de cómo es Dios, siempre, siempre, siempre es un señor mayor, ya anciano. O sea, yo nunca he visto, por ejemplo, que vayan a hablar acerca de cómo se imaginan a Dios y lo pongan como un niño o como un joven o como un adulto, sino siempre como un anciano. ¿Y cómo es físicamente esa imagen que la gente tiene de Dios? Con barba. O sea, no sé por qué nunca es afeitado. Pongan a pensar eso, ¿cierto? O sea, siempre es anciano, con barba, y dijo la hermana, y ni siquiera es apeluqueado. Pero ¿cómo? Cabello blanco y crespo. Ojos azules también. Sí. ¿Y de qué color es la ropa? Blanca. ¿Y qué tal que Dios se nos presentara a nosotros con una ropa de muchos colores? ¿Cierto? Pero esa es la idea, la preconcepción que se tiene de Dios. ¿Sí? El señor viejito, barbado, de pelo blanco, de túnica blanca. ¿Y cómo es el ánimo, el estado de ánimo? ¿Cómo es la forma de ser de ese Dios? Por ahí dijeron serio. ¿Y qué pasa si usted hace algo malo? Porque la idea que la mayoría de las personas tienen de Dios es que Dios es castigador. Antes de hablar del amor o de la justicia, no, hablan es del castigo. Al punto que la gente cree que todos los desastres naturales que acontecen es porque Dios está castigando. No haga eso, porque si usted hace eso, después Dios nos castiga. Reducen a Dios a un ser emocional e inestable, que cuando algo no le gusta, acaba con todo. ¿Por qué cree que esa es la manera en que la gente cree que es Dios? Porque es un reflejo de lo que ellos mismos son. Y entonces una vez yo escuchaba a alguien que decía que le daba gracias a Dios que no le diera poder. Porque si fuera una persona que estuviera en el poder, acababa con todo mundo. Y entonces yo le decía, ay, bueno, gracias a Dios y que nunca te dé poder. ¿Cierto? Ahora vamos a explorar eso. Ahora vamos a explorar eso. Ahora vamos a explorar eso. Y entonces, ese es otro dicho. Dios no se queda con nada. O sea, es como si Él estuviera, no, sí, como si estuviera como que ahí llevándonos una cuenta y que llegara como decimos nosotros, la gota que derramó el vaso y como que ya me colmaste la paciencia, ¡pum! Entonces, ya, mejor dicho, me hartaste. Toma una enfermedad, toma un problema, toma un accidente, toma una catástrofe. Por eso es que la gente tiene el dicho, Señor, dame paciencia, pero no me des
fuerza. Porque entonces esa es la manera de actuar del ser humano. Y es algo instintivo, hermano, es algo instintivo. Porque cuando usted a alguien le hace daño, usted luego se va a sentir como prevenido con esa persona. Claro, usted se siente prevenido porque si ya le hizo daño una vez, puede que le vuelva a hacer daño otra vez. Por eso es que el perdón solamente lo hace Dios en el corazón del hombre. Nosotros por sí mismos difícilmente lo podemos hacer, porque vamos a tener esa prevención de que me va a volver a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la respuesta del ser humano cuando le están haciendo daño? Defenderse, porque tenemos ese deseo de supervivencia. Entonces, si usted lo aborda a una persona y empieza a pegarle, su instinto es defenderse. Así sea que usted se ponga de frente a ella y también le pelee, o por lo menos trate de cubrirse, pero tiene usted esa intención natural de defenderse. Y por eso viene el sentimiento de venganza. Entonces a mí el que me las hace, me las paga. Y voy a buscar en silencio cómo me voy a vengar de esa persona. Y luego esas características humanas se las transferimos a Dios. Y pensamos entonces que Dios actúa de esa manera. Y pensamos entonces que Dios está como que de alguna manera vigilante, como si fuera un gobierno am, eh, que está en todo lado, como hay unas utopías, ¿sí? En las que presentan, eso se llama el Gran Hermano, ¿sí? Que es un gobierno que tiene cámaras y que vigila el comportamiento de la gente y que todo mundo tiene una manera de vestir, de hablar, de actuar, y cuando alguien en las cámaras detecta que no está haciendo lo que el gobierno dice, entonces inmediatamente viene esa policía secreta que lo captura, lo tortura y hasta lo puede matar por el hecho de estar yendo en contra de esa ideología. Y a veces creemos que así es Dios. O sea, como que el único trabajo de Él es estar allá en el cielo pendiente de la vida de cada uno de nosotros para ver si hoy o nos manda bendiciones o mejor nos manda problemas. A ver si hoy nos manda una enfermedad o un problema bien tremendo, porque es que toda esta semana hemos hecho cosas muy malas, entonces Dios dice, aquí te voy a mandar para que sufras, como si ese Dios estuviera de alguna manera sintiéndose satisfecho con ver que la gente sufra. Para no ir muy lejos, quiero ponerles este pequeño ejemplo. Cada vez que hay una catástrofe en esta época, la gente tiende a responsabilizar a Dios. Y si a eso vamos, pensemos en esto. Hace unas pocas semanas hubo una grave catástrofe en el país vecino. Y entonces, ¿sabe yo qué he mirado y he visto videos y he visto gente que habla? Que Dios les mandó los dos terremotos porque justo en ese lugar donde acontecieron, la gente practica santería, brujería, hechicería y vudú. Y que hay un cerro donde hay una estatua de una señora ahí que representa a los indígenas que está montada sobre una danta y tiene pues una cosa aquí alada en las manos y todo eso. Y que la gente de allá de ese país, muchos se circunscriben a la santería, van y hacen rituales y conjuros y bueno, y sus prácticas espirituales en esa estatua. Y que supuestamente más allá en el cerro hay un lugar donde van a hacer hechizos y brujerías y amarres y todas esas cosas. Entonces, que el día que sucedió los dos sismos, estaban haciendo unos rituales y que se estaban hasta burlando de Dios. Por ahí vi unas personas que publicaban eso. Y entonces, ¡pum!, vino el terremoto. Y que entonces ahí Dios los castigó. Yo quiero que usted piense por un momento en esto, hermanos. Ante una tragedia como la que vivió el país vecino, ¿cuántos niños que no tienen nada que ver? No tienen nada que ver. No han hecho hasta ahora algo malo
porque no han tomado una decisión en cuanto a su actuar. ¿Cómo pueden ser responsabilizados de una consecuencia que sea directa a sus acciones? Y estos fueron los que más salieron afectados y murieron. Entonces, si nosotros creyéramos y si la Biblia nos diera un perfil de Dios de esa manera, estaríamos entonces nosotros hablando en esta época de un Dios que realmente no le interesa su creación. Y cuando yo miro la historia de Nínive con Jonás, Jonás quería que Dios destruyera Nínive, pero Nínive se arrepintió. Y entonces Jonás se enoja con Dios porque Dios no destruye a Nínive. Y finaliza el libro de Jonás con unas palabras. Dios le dice a Jonás, ¿no crees que yo cuido de esa ciudad o tengo cuidado de esa ciudad en la que hay más de 500,000 habitantes que no saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha, en la que hay muchos niños y en la que hay muchos animales? Oh, entonces Dios se interesa hasta por la vida de los animales. Pues por supuesto. ¿Quién fue el que creó? Ah, mire, gracias hermano Nicolás. Ahí se los puso lo que Dios le dice a Jonás. Claro que Dios se va a preocupar. ¿Será que Dios se preocupa por un gatico, por un perrito? Pues sí, porque Él lo hizo. Y entonces si yo como ser humano soy cruel con los animales, ¿eso será un pecado? Pues claro, porque la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y yo estoy haciendo algo injusto contra su creación. Entonces, si yo cojo aquí este cerro que está lleno de árboles bien bonito y una naturaleza, y cojo y talo todos esos árboles y rompo y escarbo la tierra para hacer, qué sé yo, ahí, para sembrar coca, minería ilegal. Y estoy destruyendo la naturaleza. Una vez escuché a alguien que dijo, es que Dios creó el mundo para que nosotros lo usemos y lo aprovechemos. Y yo le digo, para que nosotros lo gobernemos con justicia. No es para que lo destruyamos. No es para que lo acabemos. Entonces Dios cuida hasta de una célula. Pero es que a veces pensamos que Dios solamente se interesa por los que son correctamente cristianos. Entonces, ¿quién es el correcto cristiano? El que está de saco, corbata, Biblia Reina Valera 1960, ¿cierto? De la señora de cabello bien largo que no se corta ni las punticas, no pone nada de maquillaje ni aretes, ¿cierto? Biblia Reina Valera de 1960, himnario, lluvias de bendiciones, pandereta en mano. Sí. Y esos son por los únicos que Dios se interesa. Pero hermanos, hasta los hongos y los organismos unicelulares y microscópicos, todo eso lo hizo Dios. Y todo eso a Dios le importa. Porque es que su creación. Porque usted puede respirar. Porque hay oxígeno. ¿Y de dónde sale el oxígeno que usted respira? Más del 70% del oxígeno que usted respira lo producen unas células chiquiticas, microscópicas, que se llaman fitoplancton, que se encuentran en el mar. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, hizo que 3/4 de la Tierra, 3/4 partes de este planeta fueran mar y solamente 1/4 parte fuera tierra, para que esas 3/4 partes de mar estuvieran llenas de ese fitoplancton, de esas algas microscópicas que produjeran la cantidad de oxígeno suficiente para que en el otro cuarto del planeta, donde habitamos los seres terrestres, podamos respirar.
¿Usted no le parece eso perfecto? ¿Usted no le parece eso hermoso? ¿Usted no le parece eso lindo? O sea, Dios todo lo hace con una precisión tan hermosa. Ahora, entonces, ¿será que Dios no cuida de eso? ¿Y qué hacemos los seres humanos? Tirar plástico, echar aceite, tirar petróleo, ¿cierto? Y destruir todo lo que Dios ha hecho. Entonces, Dios cuida de todo. A Dios le importa, le interesa todo lo que existe. Por lo tanto, la idea que nosotros tenemos de que cuando no se somete a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo creo, entonces Dios tiene que actuar. Entonces, como a mí el vecino no me cae bien, entonces yo entiendo de que Dios está en contra de mi vecino. Y resulta que mi vecino todos los días pone música a todo volumen. Y entonces a mí eso me estresa, a mí eso me saca de quicio. Entonces yo empiezo a orar, Señor, haz justicia, Señor. Y quémale ese equipo. Por eso se llama Dios, nosotros y los otros. Porque yo quiero que con esta enseñanza usted entienda, hermano, que Dios no solamente es Dios de nosotros, sino también de los otros, aunque usted no lo crea. Aunque no se vista como usted, aunque no hable como usted, aunque no se congregue donde se congrega usted, pero Dios es el creador de todo, porque dice, ¿qué Dios hay tan grande como nuestro Dios? Se sale de nuestro entendimiento. Y lo único que hacemos muchas veces con nuestras posturas, lamentablemente, es poner en ridículo el evangelio de nuestro Dios. Porque entonces le empezamos a decir a la gente, ve, arrepiéntase. Porque si usted no se arrepiente, Dios lo va a castigar. No sé quién lo dijo, Dios lo va a castigar. Y si vio lo que pasó allá, país vecino, eso fue por la desobediencia. Así que usted arrepiéntase para que no le pase. Bueno, y cuando le pasan cosas malas a los hijos de Dios, ¿será que Dios me guarde y que Dios me proteja y que Dios me bendiga? Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿será que a mí no me puede pasar un accidente? Y entonces si me pasa un accidente grave, que Dios me guarde y me proteja. Pero si me pasa un accidente grave, ¿eso quiere decir que Dios me está castigando? Pero la mayoría de las personas va a decir, vea, el pastor iba, el pastor iba por ahí, iba caminando y se le torció el pie caminando. Y como se le torció el pie, pum, cayó a la carretera, iba pasando una moto y todavía se lo llevó por delante. No, eso no es estar de malas. No, 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 no. Eso es Dios haciendo justicia, porque quién sabe cuántos pecados tendrá por ahí escondidos. Y ahí Dios le está pasando factura. Porque esa es la expresión. Dios pasando factura. Otra vez, voy al juega él aquí sentado ahí. ¿Qué estás haciendo, Mélida? Aquí lo estoy anotando. Espérate que te llegue la factura. No. Ahora, nosotros desde el pentecostalismo, en el sistema teológico de interpretación que usamos para la Biblia, creemos en lo que llamamos las dispensaciones. Es decir, que hay momentos específicos de la historia en los que Dios se relacionó con ese momento histórico de una manera muy precisa. Y de que la manera como se relaciona con nosotros hoy no es la misma como se relacionó con Israel en el tiempo de Moisés. Ni es la misma como se relacionó con el mundo en la época de Noé. Sino que hubo momentos específicos de la historia humana en las que Dios directamente se reveló e interactuó con la humanidad con unas
posiciones, posturas muy específicas, con unas condiciones muy precisas para ese momento. Y por eso es que nosotros entendemos de que la revelación de Dios ha sido progresiva. Es decir, usted hoy conoce mucho más de Dios y sabe mucho más de Dios que lo que supo el rey David. Usted hoy tiene una comprensión más profunda de la palabra de Dios, de la obra de Dios, del actuar de Dios, de lo que supo Abraham. Y eso que Abraham hablaba con Dios cara a cara en algunas ocasiones. Incluso Dios en una ocasión vino en forma física. ¿Se acuerdan que en una enseñanza una vez lo leímos? Y se sentó y comió y estuvo toda la tarde charlando con Abraham. Pero ni aún así Abraham conoce a Dios de la manera que usted y yo lo conocemos hoy. Incluso la revelación de Dios en la Escritura todavía no estaba completa. Ni siquiera se había empezado a escribir en la época de Abraham. Y en esta época usted ya la tiene. La tiene hasta en el celular. Y si usted no la tiene descargada, usted entra a Google y usted en Google escribe el versículo, ¡pum! Y se lo muestra de una. Entonces usted hoy en día tiene una manera de conocer a Dios como nunca otros la habían conocido. Y claro, en cada dispensación hubo condiciones, hubo situaciones, prerrogativas muy típicas de allá. Y entonces yo no puedo decir de que de la manera como Dios se relacionó con el pueblo de Israel va a ser la misma como se relaciona con nosotros hoy. Porque para nosotros hoy Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos. Y la Biblia lo dice, no me quiero adelantar mucho a lo que voy a hablar la próxima semana, pero la Biblia dice en el libro de Colosenses que a través del sacrificio de Jesús, Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz con todo lo que está en el cielo, con todo lo que está en la tierra y con todo lo que está debajo de ella. Es decir, que el sacrificio de Jesús no solamente redime el pecado del ser humano, sino la totalidad de la creación de Dios. Porque ¿hubo fracaso en la creación celestial? Sí. Mire Satanás, ¿de dónde salió? Los demonios, ¿de dónde salieron? ¿Hubo fracaso en esta creación terrenal? Sí. Pues el pecado, la maldición que vino sobre la tierra por causa del pecado del hombre. O sea, hay unas consecuencias, pero la Biblia dice que por medio de la cruz de Jesús, Él hace la paz con todo. Por eso la Biblia habla de la restauración de todas las cosas. Por eso la Biblia habla del milenio también. Por eso la Biblia habla, como dijo Romano, de que la creación gime para ser libertada. Entonces, no podemos nosotros pensar de que, vamos a poner un ejemplo, la Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos habla de Dios destruyendo esa ciudad. Entonces, eso no quiere decir de que hoy Dios va a destruir una ciudad. Vamos a decir, Popayán. Entonces, que en Popayán hay delincuencia, que en Popayán hay injusticia, que en Popayán hay, bueno, todo lo que usted quiera decir. Y entonces que por eso Dios va a mandar fuego del cielo y va a llover azufre sobre esta ciudad y la va a destruir. No. Sodoma y Gomorra estaban en otro momento. Estaban en el tiempo de una dispensación que se llamaba el gobierno humano. ¿Sí? Cuando el hombre sale del huerto de Edén, comienza la conciencia en la que el hombre respondía directamente a Dios por su conciencia. Por eso cuando Caín pecó, ¿quién lo juzgó directamente? Dios. Y entonces cuando pasan las cosas después de la salida de Adán, Dios directamente juzga. Pero resulta que la maldad del hombre fue tanta de que ya no había uno solo que hiciera lo bueno y por eso Dios envía el diluvio. Esa era la época de la conciencia. Dios directamente con el hombre, juzgándolo a partir de su conciencia. No había una palabra escrita, no había mandamientos escritos. Pasa Noé y entonces ahora comienza con Noé una nueva era y Dios le dice a Noé, yo ya no los voy a juzgar a ustedes, sino que ustedes mismos se juzgan entre ustedes. Y Dios le dice, si alguien mata a otra persona, tú tendrás que juzgarlo. Tú tendrás que poner orden, o sea, le entrega a Dios ¿qué? El gobierno.
Por eso se conoce como gobierno humano. ¿Y qué pasa en Sodoma, que es la que está viviendo en esa época? ¿Qué hizo el gobierno de Sodoma? Cuando leemos en el libro de Ezequiel, Ezequiel nos dice cuál fue la razón de la destrucción de Sodoma. Y es que Sodoma, a diferencia de todos los otros lugares de la tierra en esa época, se había corrompido en su gobierno. Su gobierno no estaba haciendo esa gestión para que hubiera justicia en su nación. La Biblia en Ezequiel nos dice, no socorrían al desamparado, no le daban pan al hambriento, no tenían misericordia con la viuda. Es decir, ellos no tenían justicia social en absoluto. En Sodoma no le importaba a nadie la vida del otro, solamente era un individualismo promovido por el gobierno. Entonces, cuando las personas en la antigüedad buscaban justicia, ¿a dónde iban a buscar justicia? Donde el rey. Pero la Biblia dice que el rey de Sodoma era corrupto, se había corrompido de esa manera que en vez de hacer justicia a su pueblo, permitía que el mal se propagara en esa ciudad. Por eso nosotros vemos que en Sodoma violaban algo tan sagrado para esas culturas, que era la hospitalidad. Si una persona llegaba a la ciudad, nadie le tendía la mano, nadie lo saludaba, nadie lo ayudaba, sino que si usted tenía la mala fortuna de entrar a la ciudad de Sodoma, pues lo primero que iban a hacer es que lo iban a robar, lo iban a agredir y hasta lo iban a violar. Porque el ser humano no importaba, solo importaba el placer y las riquezas de esta tierra. Entonces se está denigrando a la creación de Dios. Y se está denigrando al ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el gobierno que tenía que actuar, no actuó. Entonces Dios le dice a Abraham, voy a destruir esa ciudad. Y Abraham le dice, Señor, pero vas a destruir a los justos juntamente con los pecadores. Y Dios le dice, muéstrame quién es justo en Sodoma. ¿Y qué hizo Abraham? Señor, si hay 50, por los 50 no las destruiré. Y después Abraham, no, Señor, y si hay 40, por los 40 no las. Y si hay 30, por los 30 no las destruiré. Y si hay 20, por los. Sí, yo leo eso de Abraham y yo digo, el chavo. Señor, y si hay 10. Y luego le dice, no se enoje, mi señor, que ya, Abraham, que es que no hay uno. Sí, señor, pero es que ahí está mi sobrino. Pues si supieras tu sobrino cómo es. Lot, él estaba en el gobierno ya. La Biblia dice que él se sentaba a las puertas. ¿Quiénes se sentaban a las puertas de la ciudad? El gobierno de la ciudad. O sea que Lot era un corrupto. Y lo vemos en la Biblia, que sí, ese señor no tenía temor de nada. Hasta estuvo con sus propias hijas. Y todavía que Dios le dio la oportunidad de salvarlo. Entonces, era esa dispensación y fue ese momento, y por eso Dios actuó. Abraham estaba en otra dispensación porque con Abraham Dios hizo una promesa. Luego, cuando Israel sale de Egipto, Dios con ellos hace una dispensación o un pacto y les da la ley. Y el que cumpla la ley es bendecido y el que incumpla la ley pues tiene que ser castigado. Pero el resto del mundo que está sin ley sigue bajo la misma llamada gobierno humano. Por eso es que ahora nosotros en Cristo estamos en la gracia. Y la gracia de Dios ha venido para todos los hombres, que es el favor inmerecido de recibir perdón, bendición y salvación por la gracia de Dios. Si una persona escucha el evangelio y lo rechaza, rechaza la gracia de Dios. Pero si una comunidad nunca escuchó el evangelio, nunca nadie le predicó de Jesucristo, nunca supo de la escritura, no crea usted que esa persona va a ser condenada por rechazar el evangelio, pues porque nunca le predicaron el evangelio. Pero sí hay unos principios, y es que Dios a todos nos dio conciencia de lo bueno y lo malo, y sí hay gobiernos, y todos los grupos humanos y sociales tienen una forma de gobierno. Y ese que los gobierna es el que impone el orden
ejecuta la justicia y coloca los correctivos. De acuerdo a esas prerrogativas, cada persona está con Dios en responsabilidad para en el juicio final rendir cuentas de su vida. Pero entonces nosotros, todos nosotros, en esta sociedad en la que nos encontramos, no estamos en un momento teológico ni histórico en el que Dios intercede directamente ante las acciones de nosotros, sino que ya puso a Jesucristo como mediador entre el mundo y nosotros. Por eso ahora no va a pasar una catástrofe porque Dios está castigando un pecado. Ahora hay una responsabilidad individual desde que usted es conocedor de la palabra para en la eternidad usted dar cuentas a Dios. Si usted por el evangelio fue redimido, gloria a Dios porque usted no va a pasar el juicio y su vida está escondida en Dios. Pero si una persona aún conociendo el evangelio lo rechazó, pues va a tener que ir al juicio final. Y en el juicio final, ¿él de qué va a responder? De haber sido rebelde a la predicación del evangelio. Pero Dios no va a mandar un terremoto, Dios no va a mandar una catástrofe, Dios no va a mandar una inundación, un huracán, no va a mandar, no sé, cualquier otra situación de índole climático para destruir a la gente por el pecado. Porque entonces es fácil para nosotros ver, por ejemplo, que el vecino de enfrente está, qué sé yo, adorando al diablo. Y puso una imagen de una cabra con cachos, cuerpo humano, patas de cabra y está Baphomet, ¿no? Y le está ahí sacrificando un gato. Ay, Dios mío, Padre Celestial, guárdanos, Señor, cúbrenos. El vecino es un satánico. Y Señor, Dios no va a hacer ahí nada directamente. ¿Por qué? Porque así como yo tuve la capacidad por la libertad de ver con la luz del evangelio que Cristo me quiere perdonar y pude decirle al Señor, sí, esa persona también tiene la oportunidad de hacerla. Y si él voluntariamente ha negado al Señor, Dios no lo va a destruir ahora. Pero el día del juicio, él tendrá que dar razón por sus obras. Entonces, yo debo de entender de que la Biblia me dice, no hay Dios como nuestro Dios. No lo podemos reducir a nuestros pensamientos, no lo podemos reducir a nuestras emociones, no lo podemos reducir a nuestros gustos ni acciones. Vamos a estar viendo cómo a veces la gente dice, no, es que a Dios no le gusta eso. No es que a Dios no le guste, es que a usted no le gusta. Pero entonces, claro, usa a Dios para que... Ay, entonces si es un pastor, pues más, ¿no? Porque entonces el pastor llega y le dice a la iglesia, a Dios no le gusta que usted llegue tarde al culto. Eso yo lo he escuchado muchas veces en prédicas. A Dios no le gusta que usted no saque tiempo en la madrugada para orar. Bueno, puede ser que Dios tenga ciertos gustos y deseos, pero así tan específicamente, quizás sea más es por las programaciones de la iglesia. Y por eso yo prefiero a usted decirle, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta, y cuando yo tengo una incomodidad, yo se las expreso y yo digo, hermano, yo no me siento bien de que está pasando esto, no me parece que estemos haciendo, hermanos, tenemos que mejorar, pero yo no voy a venir aquí, a Dios no le gusta. No, porque Dios va más allá de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo ser como persona. Y por eso es que a veces no nos cuadra en la mente a nosotros por qué Dios bendice a la gente que para nosotros es mala. ¿A usted no le... Todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver, entonces lo voy a estar desarrollando durante todos estos domingos, porque varias veces sí les he dicho, Dios no está aquí como, vamos a poner un ejemplo, y va a tomar al hermano Ovidio y le va a empezar a mandar problemas, dificultades, situaciones complicadas para probar su fe, a ver si es que verdaderamente él cree en mí. Solamente usted escuche eso y mire que eso no suena a algo que la Biblia diga.
Porque primeramente la Biblia dice que la fe no es de nosotros, sino que la fe es un don de Dios. ¿Y la fe por qué viene? Por oír la palabra de Dios. Es decir, que Dios lo que hace es darnos fe a través de su palabra. Por eso usted lee la palabra, por eso usted tiene que llenarse de la palabra de Dios para llenarse de fe. Entonces, si ni siquiera la fe es de nosotros, ¿cómo Dios nos va a aprobar por algo que no es nuestro? ¿Sí me hago entender? Pero yo eso se los voy a explicar mucho más profundamente durante toda esta enseñanza. Y lo bonito, hermano, es que vamos a entender y a comprender quién realmente es Dios, según la Biblia. Y ya de ahí cada uno toma una decisión, ¿sí? Porque a veces hay personas que aún mostrándoles lo que la Biblia dice quién es Dios, y ellos dicen, no, es que a mí, mi abuelito me dijo que era así, mi mamita me dijo que era así, es que yo creo que soy así. Bueno, es respetable, pero vamos a entender lo que la Escritura nos enseña sobre Dios. Quiero que cerremos en esta mañana y terminemos con una declaración muy bonita que Dios mismo dice de él. Miremos aquí Isaías capítulo 40, versículo 25. Isaías capítulo 40, versículo 25. Mire lo que dice. Ni siquiera leámoslo todos juntos y verá. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dios está preguntándole, ¿a quién usted me quiere asemejar o comparar? Y él continúa diciendo, levanten en alto sus ojos, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Yo les estaba ahorita contando de cómo podemos respirar. Y uno, ay, pero ¿por qué hay más agua que tierra? Mire quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Cada estrella, cada ser, cada cosa que Él ha creado, hasta cada ser microscópico que Él ha creado, todo lo cuenta, todo lo conoce, a todo lo llama por su nombre. Y ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, Dios le llama al pueblo de Israel y lo confronta. ¿Por qué te atreves a hablar de mí? ¿Por qué te atreves a pensar a veces que yo no sé lo que tú haces, que yo no sé lo que piensas, o que simplemente yo apoyo todo lo que tú quieres? Dice el verso 28, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó qué? Los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A usted y a mí nunca nos va a alcanzar mente y cerebro para saber quién es Dios, porque no hay quien alcance su entendimiento. Y este Dios, que va más allá de lo que podemos imaginar y que supera nuestras expectativas, es el que da fuerza al cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ingenieros, los que están aquí, ingenieros, matemáticos, ingenieros, multiplíqueme por 0. ¿Cuál es el resultado? Es imposible, pero Dios dice, multiplico las fuerzas al que tiene 0. Porque lo que yo no tengo,
Eso es imposible, sí, porque es que Dios hace cosas imposibles. Por eso usted ve que hay momentos en los que usted no sabe ni cómo, pero fue Dios el que lo sacó, pero fue Dios el que actuó, pero fue Dios el que obró. ¿Y será que eso solo lo hace con nosotros? ¿Y será que eso solo lo hace con nosotros porque tenemos Biblia, porque venimos a la iglesia y porque somos muy bonitos cristianos? No, eso lo hace con toda su creación. Por eso los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Colóquese en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios, nosotros y los otros. Tenemos que entender que Dios siempre va a ir muchísimo más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros imaginamos. Dios ama mucho más de lo que amamos. Dios es justo mucho más que nuestra propia justicia. Dios es el Dios de todo, no solo de nosotros. Él no es nuestra propiedad privada. Él no es nuestro comodín para satisfacer nuestros caprichos. Le voy a pedir a Dios que te haga ver eso que estás haciendo conmigo. Lo usamos como un escudo para juzgar a otro. Así como el niño chiquito, ¿no? Que la mamá lo asusta con el coco o con el loco. Vea, si usted no come, se lo va a llevar un loquito. Vea, si usted no hace caso, se le va a aparecer el coco y lo va a asustar. Y entonces la gente anda diciendo, usted se mete conmigo y vea, Dios lo que le va a hacer a usted. Dios es Dios tuyo y también es Dios del otro. O sea, vamos a tener que mirar cómo la Escritura a veces nos lleva a pensar y a decir, no podemos hacernos un Dios a nuestra imagen. Semejanza y gusto. Dios va mucho más allá. Y cuando entendemos lo inmenso y lo grande que es Dios, es cuando nos quedamos como el salmista en el Salmo 139. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O cuando nos quedamos como Job, que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso es que el salmista dijo, Jehová, el Dios de los ejércitos, calle delante de él toda la tierra. A veces es mejor acercarnos a Dios y callar ante su presencia, porque nos falta mucho por saber y conocer quién es Él. Y como dices, mejor callar delante de Él. Y si abrimos nuestra boca, sea para alabarle, sea para glorificarle, sea para engrandecerle, sea para levantar su nombre, sea para poder decir, no hay Dios como nuestro Dios, no hay grande como nuestro Dios, no hay alguien más inmenso como Él. Va más allá de nuestros pensamientos. Cuando estamos en necesidad, Él nos ayuda. Y cuando no tenemos nada, inclusive de la nada, nos bendice. Ese es nuestro Dios, el que nos fortalece, el que nos impulsa, el que nos ayuda a seguir adelante. Pero todo esto es por gracia, todo esto es por misericordia, no es por lo bonito que somos, no es por la denominación a la que asistimos, es porque a Dios le plació, Él quiso y en su misericordia Él nos ha amado. Yo creo, iglesia, que en ese momento esta es una ocasión para agradecer y para decirle a Dios gracias, porque yo sin ser nada y yo sin merecerlo, pero aún así en tu grandeza tú me has amado, tú me has bendecido, tú me has ayudado, tú has cuidado de mi vida, tú estás aquí en todo momento, me guardas, me cuidas, me defiendes, me provees, me sanas. Oh, no hay Dios como mi Dios. Él es grande, Él es hermoso.
adoramos y te agradecemos, oh Dios. Te adoramos y te agradecemos. Gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por bendecirme. Como dijo Job, ¿será que de Él solamente recibiremos bien y no males? Yo no tengo por qué cuestionarlo. Yo no tengo por qué contradecirlo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él es el Dios en lo oscuro. Él es el Dios en lo iluminado. Él es el Dios en el dolor. Él es el Dios en la alegría. Él es el Dios en los fracasos. Él es el Dios en mis éxitos. Él es por siempre y para siempre. Y aun cuando no somos fieles, y como nunca seremos suficientes en sí mismo, pero Él permanece fiel por su misericordia y nos ama, no condicionados a lo que hacemos, sino por lo que Él es. Y eso es lo que me hace estar seguro. Eso es lo que me hace estar confiado de saber este Dios tan grande que tenemos, en el nombre de Jesús. Hay un corazón agradecido en esta tarde que quiera amarle. Hay un corazón agradecido, maravillado con su gloria, que quiera con sus palabras levantar esa oración y adorar al Señor. Te amamos, Dios. Todo es por ti, Señor. Todo es para ti, mi amado Señor.